Bueno, y quiero que tome un momentico para que se imagine esta escena. Cierre sus ojitos un momento y vea a un niño que él se va a lanzar con alegría y lo están esperando los brazos de papá. Y se lanzó y los brazos de papá lo alzaron y él se rió y está feliz. ¿Qué tal? Ya puede abrir sus ojos. ¿Será que ese niño, mientras esperaba lanzarse, tenía temor? ¿De que los brazos de papá no lo esperaran? ¿De que papá, ay, se me olvidó? ¡Ay! No pude contigo. Resulta que nuestro Dios quiere que así seamos nosotros, confiados de que los brazos de papá Dios nos van a sostener y nos van a cuidar. Y he titulado este mensaje de hoy, Dios es digno de confianza. Esos brazos grandes de papá Dios están esperando sostenerte, agarrarte, cuidarte, aun cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos qué viene, cuando tenemos temor. Y por eso he pedido que nos coloquen esta imagen, porque ese niño en los brazos de papá está seguro, en los brazos de su papá confía, él no está preocupado por nada. Y por eso la Biblia dice que sed como niños, ¿cierto? Porque es la única manera en que podemos realmente confiar en Dios. Miren cómo dice la Biblia en Hebreos 4:16, acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. La palabra de Dios nos está enseñando que hay un ingrediente necesario y vital para poder recibir la ayuda de Dios y para poder entrar a su trono. ¿Qué es cuál? La confianza. Me pasó lo mismo que ayer. Solo respondieron 2. Vamos a leer la cita otra vez todos al tiempo, por favor. Hebreos 4:16. Todos conmigo. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. El ingrediente para poder acercarnos al trono de Dios y recibir la ayuda que necesitamos de Él es la confianza. ¿Es? Ay, muy bien, los de atrás están despiertos también. Si yo no tengo confianza, no voy a entrar al trono. Lo voy a ver de lejos. Probablemente estoy en el cuarto donde está Dios, pero me quedo en la puerta. ¿Cierto que los niños ni siquiera tocan la puerta? Ellos entran corriendo y se lanzan donde está papá y mamá. Ellos no piden permiso porque tienen confianza. Dios quiere que nosotros seamos así, que tengamos esa confianza de entrar donde está Él y en esa confianza decirle lo que necesitamos. Y dice su palabra que Él, que es bondadoso y amoroso, va a tener misericordia de nosotros. Entonces diga conmigo, yo necesito crecer en confianza. ¿Cuántos confiados de que Dios, en el momento que usted más lo necesite, sí tiene una salida, sí tiene una respuesta? Algo va a hacer Dios. ¿Cuántos en una cola de un aeropuerto y le dijeron, el vuelo ya se cerró, usted llegó tarde? ¿Y cuántos arrancan a orar ahí? Señor, hay un puesto para mí en ese avión. Algo va a pasar, Dios. Llegan a un hotel y le dijeron, no, mire, está todo vendido, su reserva no llegó. Y usted está ahí esperando que Dios haga algo. Esa es la expectativa que Dios tiene de que nosotros estemos constantemente buscando su confianza, creyendo que Él tiene algo especial para nosotros. Pero mire, confianza significa tener la total seguridad, la plena seguridad de algo o en alguien. Confianza también se refiere a relaciones íntimas, relaciones de amistad, de compañerismo. Si tenemos esa confianza en Dios, vamos a tener esa amistad, ese compañerismo, esperanza, expectativa. Y me gustó mucho cuando también se refiere, el diccionario común, se refiere a que la confianza está basada en que tú estás seguro que el otro te puede proteger, que el otro te da cuidado, que el otro te respalda. Y realmente yo, analizando estos significados, yo dije, Señor, qué lindo la confianza. Realmente tú estabas muy claro en lo que querías de nosotros cuando en la Biblia se dijo que el Señor se agrada cuando nosotros confiamos en Él. Y que sin esa confianza, cierto, como lo dice Hebreos, sin esa confianza es imposible agradar a Dios. No lo podemos agradar. ¿Para qué sirve la confianza? Para contar con el potencial y los recursos necesarios para afrontar los retos y atreverse a conquistar.
Si yo no estoy contando con los recursos de mi papá y con el potencial que mi papá me da, voy a estar limitado. Porque no va a haber ninguna diferencia entre el que busca a Dios y el que no lo busca. Piense en alguien que todavía vive bajo la cobertura de su papá y alguien le dice, pero mira, hay una oportunidad de irte a estudiar al extranjero. Y el muchacho dirá, pero yo no tengo dinero. Y otro le dirá, mira, pero montemos un negocio. No, pero es que yo no tengo dinero. Y alguien le dice, pero tienes a tu papá, ¿cierto? Y el papá le dice, cuenta conmigo. Mis recursos, mi potencial, todo lo que yo te puedo dar, lo tienes a tu disposición. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Recuerda, si tú no confías en Dios, estás limitado, porque no estás disfrutando de todo el potencial y los beneficios que Dios quiere darnos. Con Dios es diferente. ¿Usted lo cree? La Biblia dice que nuestro Dios hace distinción entre su pueblo y los que no lo son. Dice que para nosotros abre camino donde no los hay. Dice que quita reyes y pone reyes. Y estamos seguros que aunque te digan, no hay, no alcanza, se acabó, inmediatamente tú dices, pero yo confío en Dios. Dios tiene algo para mí. Esa es la confianza. Mire cómo el apóstol Pablo nos describe su confianza en el plan divino. Filipenses 3, del 8 al 9. Todo eso lo he dejado a un lado, es decir, sus títulos, sus posesiones, todo lo que él un día era valioso para él, él dijo que lo consideraba basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Nos acepta por la confianza que tenemos en su Hijo Jesús. Es así como Dios nos acepta. Y el apóstol Pablo es uno de los que nos da grandes referencias sobre la confianza. En los tiempos más difíciles aún, de azotes, de persecución, de cárcel, él seguía mirando a Dios. Y sabía que el que lo llamó era fiel para cuidarlo, que él tenía un plan, que su vida no era un azar, ni era, digamos, algo sin planeación. Él creía que Dios tenía un propósito y un plan con cada dificultad, con cada azote, con cada encarcelada. Y de allí podemos decir que cada situación que estamos viviendo hoy tiene un propósito en el plan de Dios. Dios quiere que nosotros confiemos en su ayuda. Y quiero hacerte esta pregunta. Cuando algo sale mal, cuando estás pasando adversidad, ¿qué tanto puedes confiar en que Dios tiene el control? De 1 a 10, vamos a hacer el ejercicio. Cuéntele al de al lado. Cuando las cosas no están saliendo bien, cuando te dan un mal diagnóstico, cuando hay adversidad, cuando estás en tiempo de prueba, cuando te dicen hay que operarte, cuando te dicen la plata no alcanzó, cuando te dicen hay que sacarte una muela, cuando te dicen ¿qué es lo que más le aterra a usted? Cuando le dicen algo que a usted no le gusta, que no va bien, ¿qué tanto puedes confiar en que Dios tiene el control? De 1 a 10, bueno, haga el ejercicio. Un minutico para que le cuente al de al lado, ¿qué tanto confianza tienes de 1 a 10? ¿Cuántos duermen tranquilos? ¿No se les alborota el colon? ¿No les da gastritis? ¿No les da migraña, la preocupación? ¿Ya todos? ¿Puedo preguntarle a cualquiera? ¿Sí? ¿Todos hicieron el ejercicio? Bueno, por allá. Cilia, ¿quiere compartirme? Su compañero. ¿Cuánta confianza tiene en Dios? Ay, muy bien, 9. Qué bien. ¿Cuántos están en 5? Le dice, Señor, yo todavía me estreso. Me da la gastritis, me da la colitis. Señor, no duermo. Creo que a todos de cierta manera, ¿cierto? Nos da temor ciertas cosas, a uno más que otras. Tú dices, bueno, no hay dinero, pero Dios es el proveedor. Pero de pronto si te dicen algo médico, de salud, tú como que eso te da más temor que otro. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él y a creer que Él tiene cuidado de nosotros. Pero algo especial que quiero que identifique. Si la confianza es el plan de Dios, generar desconfianza en nuestro corazón, ¿de quién será ese objetivo? De Satanás. Dice la Biblia que Satanás, el enemigo de los cristianos, el enemigo de los hijos de Dios, dice la palabra, el acusador de nosotros, quiere generar en nosotros duda, desconfianza de Dios. Y Él va a hacer todo lo posible por darte golpes a la fe, para que tú no creas,
para que tú desconfíes de Dios, para que hables mal de Dios, para que no animes a otros en la fe. ¿Cierto que lo hace? Cuando vivimos calamidades, la muerte de un ser querido, cuando de pronto estamos en quiebra, cuando no hay dinero, cuando se perdió el empleo, se perdió la casa, cuando nos ocurren cosas así que golpean nuestra fe, viene una pregunta: Dios, ¿y por qué permites esto? ¿Y por qué a la gente buena le ocurren cosas malas? ¿No ha pasado por su mente? ¿No ha escuchado? ¿Y Dios dónde estaba? ¿Por qué permitió ese maremoto, ese terremoto? ¿Y por qué Dios permite que los niños mueran de hambre? Todos esos dardos de duda, de desconfianza, los manda Satanás para que nosotros no veamos a Dios actuar. Y ahora les voy a explicar por qué Él es el experto en traer desconfianza. Su plan es que usted y yo no crezcamos en la confianza. Su plan es que usted y yo no crezcamos en fe. Un cristiano sin fe y sin confianza no es trabajo difícil para Satanás. Él dirá, pues ya yo no tengo que hacer nada, porque ese no se atreve a nada, ¿cierto? Ese no conquista nada, porque ese no confía en Dios, está allí tranquilo. Ese no es problema para Satanás, pero Satanás sí le teme a alguien que dice, Dios está conmigo, Dios va a abrir una puerta para mí. Ese sí, Satanás está diciendo, este me puede causar problemas, este puede levantar bandera para animar a otros, ¿sí? Ese sí es un problema para Satanás. Pero mire, el Señor dijo que no le temiéramos, que Él ya era un enemigo vencido, derrotado, pero que todo lo podíamos en Cristo. El plan de Dios es que nosotros todo el tiempo estemos conquistando, estemos avanzando. Y yo quisiera que si usted se lleva algo de todo este mensaje, se llevara algo en especial. ¿Y qué sigue ahora, Dios? Tú conquistas algo y inmediatamente tienes que decir, ¿y ahora qué sigue, Señor? ¿A qué nivel me vas a llevar? ¿Qué voy a conquistar? No te quedes quieto. Era impresionante que cuando el pueblo de Israel estaba en esa conquista de la tierra prometida, cuando ya duraban mucho tiempo acomodados en un lugar, el Señor le decía, ya está bueno, ¿sí? Hasta el profeta le dijo, ya te sequé el río, muévete. Cuando estamos muy acomodados, el Señor quiere que tú sigas avanzando, que sigas conquistando, siempre para darle gloria a Él. Entonces continúo. Satanás, el enemigo de nuestra salvación, quiere que nosotros vivamos en desconfianza, en preocupación, en ansiedad, en temor, y quiere que no nos enfoquemos en confiar en Dios. Lo que tú conozcas de Dios, lo que tú sepas de cómo es tu Dios, va a determinar qué tanto confías en Dios. Quiero hablarles de dos personajes en la Biblia que tienen un gran nivel de confianza. Y nosotros podríamos decir que todos los que quedaron registrados en la Biblia, ¿verdad?, tuvieron una relación con Dios y tuvieron una gran confianza en Él. Pero hoy quiero referirme a dos que son muy chéveres, muy espectaculares. Y es que el caso de Daniel en el foso de los leones es extremo. ¿Cierto que es extremo? ¿Cuántos de ustedes tranquilos pueden dormir en un cuarto lleno de leones? Yo creo que dormimos toda la noche pegados del ventilador, de la lámpara. ¿Dónde estaría usted? Y mire, me encanta cuando usted ve las Biblias de niños, los leones están como dormidos y Daniel está como caminando en medio del foso de los leones y está tranquilo. Y es que realmente Daniel pudo confiar en que Dios lo cuidaba. Yo creo que si a mí me van a tirar al foso de los leones, me pego del cuello de ese soldado, de ese centurión, y no me dejo tirar en el foso. Pero dice la Biblia que él no opuso resistencia. Él lo metieron ahí y dice la Biblia que pusieron una piedra para que nadie pudiera salvarlo, y el rey que lo amaba, que había visto el poder de Dios a través de él, le dijo que el Dios al que tú sirves te proteja. Y miren cómo dice la Biblia. Daniel capítulo 6, verso 16 al 23, y luego voy a terminar con el 25 al 27 para no leerles todo el capítulo. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso, y el rey selló la piedra con su sello real y los sellos de los nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó
sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Estaba más preocupado el rey que Daniel. Muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel conquistó: viva el rey, mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en Dios. Verso 25. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación, lengua en el mundo entero: paz y prosperidad a todos ustedes. Verso 26. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Qué lindo, ¿cierto? El rey conocía que el Dios de Daniel era poderoso. Y adicional le mandó a decir a todo el mundo: respetan a este hombre y respetan al Dios que tiene. Y el otro personaje que también nos explica la Biblia de una confianza extrema es el apóstol Pablo. Él tenía que emprender ese viaje a Roma estando encarcelado. Es decir, que encarcelado lo iban a llevar amarrado, encadenado hasta Roma para su defensa. Y miren lo que estaba ocurriendo. Hechos 27 del 18 al 26. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, porque el barco no se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él dijo, pero seremos náufragos en una isla. ¿Se imagina todo el mundo lleno de miedo? Dice que no comían, dice que el sol se ocultó, todo estaba oscuro y la gran marea. ¿Cuántos de nosotros podemos estar tranquilos en medio del mar, rugiendo y a punto de perder la vida? Y él dijo: tranquilos, anímense, ninguno de nosotros morirá. A lo sumo el barco se destruirá, seremos náufragos, pero no moriremos, porque el ángel del Señor se me apareció. Pero acuérdense que él era en la tripulación el único que creía en Dios. Esa es la diferencia. Y quiero hacerte esta pregunta. ¿Pueden notar en tu casa, pueden notar en tu trabajo, tus compañeros, tus amigos, que en medio de una situación difícil tú eres el que tienes paz? ¿Tú eres el que tienes confianza? ¿Eres el motor de confianza, papá, para tus hijos? ¿Para tu empresa? ¿Y qué le pasa al jefe? No, está ansioso. ¿Qué le pasa al jefe? No, el jefe está preocupado. Y todos los empleados orando por el jefe. No, debe ser al revés. Donde Dios te coloque para hacer influencia, tu fe, tu confianza debe animar a los demás. Tu confianza debe decir: tranquilo, Dios está con nosotros. Dios va a abrir un camino. Dios nos manda a que nuestra fe ayude a fortalecer a los demás. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué tenían en común estos dos personajes, Daniel y Pablo? Miren, lo primero, tenían una relación íntima con Dios. Ellos conocían a Dios, oían su voz. Miren que uno dice que el Señor mandó su ángel para cerrar la boca de los leones, ¿cierto? Y el otro dice: el Señor me habló anoche y me dijo lo que iba a pasar. Es decir, ellos tenían una relación íntima con Dios. Para tú poder tener confianza en Dios, necesitas desarrollar una relación íntima con Él, escucharlo, saber dónde te está hablando, cómo te está hablando,
¿Qué más tenían en común? Tenían confianza inquebrantable en que Dios los rescataría del peligro. ¿Cuántos confían en que Dios no duerme mientras tú en la noche duermes y roncas? Dios vela por nosotros. ¿Cuántos se levantan de noche a revisar si le pusieron seguro a la puerta 2 o 3 veces? Y chequean la casa y todo lo demás. Estresados. Pero debemos tener confianza inquebrantable de que Dios nos cuida de los peligros, de las dificultades. Una de las cosas más maravillosas que disfruto hoy de conocer a Dios es la paz de Dios. Por muchos años, cuando yo no conocía al Señor, todo el tiempo estaba temerosa. Caminaba en una calle y estaba pendiente de quién me seguía, quién me iba a robar. Más pues porque trabajaba en esa época en el centro de Bogotá, entonces se imagina. Todas las compañeras llegaban todos los días, ay, me robaron, ay, me apareció el muchachito con el cuchillo, ay, me hicieron. Entonces yo tenía mucho temor siempre de eso. Pero en realidad cuando conocí a Dios y empecé a descansar en Él, he podido tener más paz. Y cada vez que llega el ataque a mi mente de te están siguiendo, te van a robar, algo malo viene, puedo declarar las promesas de Dios. Dios está conmigo, Él es escudo alrededor de mí. ¿Sí? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Señor, tus ejércitos de ángeles están a mi servicio y a mi alrededor, porque así dice la palabra. ¿Qué más tenían en común? Nunca renegaron contra Dios en el momento de la prueba. Es espectacular, ¿cierto? Están pasando el momento más difícil y nunca dijeron, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Dios, ¿tú por qué permites esto? No renegaron contra Dios. Al demostrar su confianza en Dios, permitieron que Dios fuera glorificado y conocido por muchos. Es espectacular el testimonio de estos dos hombres. ¿Por qué usted y yo debemos confiar plenamente en Dios? Lo primero, porque a Dios le agrada. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. 2, para poder recibir la ayuda necesaria. Lo leímos ahorita. En Hebreos 4:16, si queremos recibir de Dios, bajar del cielo, lo que necesitamos confianza. Yo confío, Señor, que tú me vas a hablar a través de esa persona. Yo confío que vas a abrir la puerta, Señor. Yo confío, Padre, que tú en algún momento, Señor, vas a responder mi oración. ¿Por qué más debemos confiar? Porque si dudo de Dios, no podré hacerle frente a los ataques de Satanás. Si estamos en la desconfianza, si estamos en la duda, no vamos a poder hacerle frente a los ataques de Satanás. Dios nos ama, Dios nos cuida, pero Satanás tiene un plan y es hacernos sentir infelices, miserables, desprotegidos, abandonados. Y en especial tomé este punto acordándome de un caso. Estábamos ayudando a una chica a que ella pudiera superar la depresión, porque aunque ya es una mujer mayor y ya se casó y tiene sus hijos, me dice, mire, hay un episodio en mi infancia del cual yo no he podido salir. De niña viví un abuso, viví abandono, viví situaciones muy duras y Satanás todo el tiempo me bombardea y me dice, y entonces ahora tú amas a ese Dios que no te cuidó en ese momento y permitió que tú vivieras eso. Y me dice, y cuando escucho esa voz me lleno de rabia contra Dios. Y eso puede pasar en nuestro corazón. Cuando le oímos la voz al enemigo que te hace sentir que Dios no te cuidó, que Dios no impidió la tragedia, no impidió la muerte del ser querido, que Dios te hizo pasar, no sé, por el cáncer, por el desempleo, por la quiebra, por el divorcio, y le oyes la voz y recibes en ese momento la desconfianza y la duda, no le vas a poder hacer frente. Entonces ella se ponía contra Dios y se llenaba de rabia y me dice, mire, hasta ahí no podía orar más, no podía seguir amando a Dios y me llenaba de ira, de rabia, de depresión y casi que renegaba de mi fe. Entonces al identificar eso le dije, listo, vamos a hablar. ¿Tú crees que Dios es el culpable de lo que te pasó? ¿Cuántos creen que Dios es el culpable del sufrimiento que has vivido, de la tragedia, de la dificultad? Dios no es el culpable. La Biblia dice que todos nosotros tenemos una naturaleza caída de pecado. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Es decir, que usted y yo mereceríamos estar muertos. De ahí en adelante todo es ganancia. De ahí en adelante tú dices, gracias que tengo vida, Señor. Gracias que tengo todo. Pero eso llega a nuestra vida, Satanás lo usa. Ay, eso que Dios te cuida y ahora estás aquí con tu hijo enfermo.
Y eso que Dios te cuida. Y es experto en mandarnos gente, ¿cierto? Ay, ¿dónde está Dios? No es que tú oras, y no es que tú ayunas y pasas en la iglesia y no sé qué, y yo te veo que te va más mal. Miren, todavía me acuerdo en una situación dura de mis suegros viviendo su secuestro, de una mujer que no creía en Dios y mis suegros ya eran cristianos y la señora llama y le dice a mi suegra, ¿y tú no te has dado cuenta desde que tú eres cristiana que estás viviendo como que la roya, te llegaron las 10 plagas de Egipto, como que te va peor? Casi que le dijo, te iba mejor cuando no conocías a Cristo. ¿Sí? Y era una gran amiga de la familia porque Satanás hace eso, ¿cierto? No era ella, sino era él, Satanás. Y les quiero decir una cosa, Dios se glorificó grandemente en el secuestro, guardó la vida de mi suegro, mi esposo se convirtió a Cristo producto de eso. Dios de lo malo va a sacar cosas muy buenas. Ese es Dios. Probablemente esa sea la razón por la que estás aquí, ¿o no es así? Porque la dificultad, la prueba, te hacen buscar a Dios. Si en esta vida te fuera tan bien que no tuviéramos dificultades, ¿será que estuviéramos buscando a Dios? ¿Será que estaríamos aquí? Hasta que reconocemos que lo necesitamos, que no tenemos el control de nada. Y el mismo Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Es decir, que mientras estemos en esta tierra, vamos a enfrentar dificultades, enfermedades, muertes, tragedias. Pero hay una diferencia. De la mano de Dios lo vas a vivir diferente, ¿cierto que sí? Si viene una mala noticia, tú dices, Señor, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, si tú permitiste esto es porque sabes que yo lo puedo afrontar. Y me vas a dar la fuerza, Señor. Entonces, lo más importante es que cuando venga la calamidad, como dice la Biblia, cuando venga el día malo, porque no es que tú por ser cristiano ahora no te van a venir cosas difíciles. Ese es el plan de Satanás, ¿cierto? Hacernos creer eso. Que estamos en una burbuja y que ahora por decir que Cristo está con nosotros no nos van a pasar cosas malas, nos van a pasar cosas difíciles. Pero Dios va a mostrar su poder y su gloria allí. Y todo lo va a hacer para nuestro bien. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todo ayuda bien. Y te aseguro que tú puedes declarar eso. Aunque al momento parezca que no es bueno, pero nuestro Dios va a hacer cosas buenas de eso. Termino la historia de la chica. Cuando ella pudo sacar la rabia contra Dios, entender que su familia venía de mucho pecado, la familia de su papá, la familia de su mamá, de brujería, de hechicería, de prostitución, se dio cuenta de que todas esas herencias de maldición venían contra ella y que el plan de Satanás a través de ese abuso de niñas era prostituirla. Y Dios no lo permitió. Ya estaba casada, ya estaba en la iglesia, pero Satanás le recordaba el pasado. Y eso hace Satanás. Y la Biblia dice que nuestro pasado, que nuestros pecados están en el fondo del mar y que Dios no se acuerda de ellos. Entonces, cada vez que venga la historia de tu pasado infeliz, triste, de abuso, de abandono, de dolor, le tienes que decir, ¿sabes qué, diablo mentiroso? Toda esa historia de mi pasado ya la conozco. Y Jesús también la conoce, pero ya Él la borró. Y tengo un futuro espectacular que dice el Señor que ha planeado para mí cosas grandes y maravillosas. Miren, yo recuerdo haberle dicho a Dios un día, Señor, ¿hasta cuándo los recuerdos de mi infancia me atormentarán? Y le dije, por favor, Señor, no sé qué vas a hacer. Corta la película, borra el cassette, porque ya el Señor sacó el dolor. Es decir, ya yo puedo hablar de cosas de mi infancia tristes, dolorosas, sin llorar. Ya sacó el dolor, pero a ti no te va a dar amnesia, ¿cierto? Entonces tú vas a recordar. Pero llega un momento en que esos recuerdos ya Dios los cubre y te da tantas situaciones buenas que van a cubrir esos recuerdos malos. Eso hace Dios. Entonces recuerde, usted y yo tenemos que enfocarnos en que nuestro Dios es bueno, en que no vamos a renegar de Él, en que no vamos a dudar de Él. Vamos a reconocer quién es Dios. ¿Por qué debemos confiar en Dios? Porque a Él le agrada, para poder recibir su poder, lo que necesitamos. Porque si dudo de Dios, no le voy a poder hacer frente a Satanás. Hicimos con la chica el proceso de que perdonara lo que pasó, entendiera por qué viene, entendiera que su enemigo es Satanás, ¿sí? Y le hicimos la guerra a Satanás ese día, le recordamos quién es Él, dónde está Él, que está debajo de mis pies, dice la Biblia, ¿verdad? Y ella volvió en su relación de amor con Dios y le dijo, ¿sabes qué, Dios? No me voy a despegar de ti. Mande lo que mande Satanás, yo ahora estoy contigo y sé que tú me amas, Dios. Sí, viví tristeza, viví dolor, pero hoy tú me vas a restaurar. Hoy tú me estás sanando. Y miren, en la Biblia dice que en lo que hemos sido consolados, consolaremos a otros.
Yo le dije, sánate de tal manera que cuando yo tenga que ministrar a alguien con un problema como el tuyo, te llamemos a ti. Porque el Señor dice que tendremos una compasión tan especial con ese tipo de situaciones. Mire, nadie puede consolar a un divorciado sino otro divorciado, ¿o no es así? Un divorciado restaurado. Una persona que sale de un cáncer es el que puede animar a otro que está enfrentando un cáncer. Pero el que se restaura de la herida, del fracaso, de la quiebra, entonces sánate. Sánate de toda herida del pasado para que hoy puedas ser instrumento de Dios, de consolación para muchos. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué quebranta nuestra confianza? Para que entendamos cómo trabaja Satanás. ¿Qué quebranta nuestra confianza? Culpar a Dios del sufrimiento que vivimos. Y ya lo hemos visto parte de eso. Dios no es culpable de las situaciones difíciles que vivimos. En algunos casos las permite porque quiere purificarnos, porque quiere que como el oro pasemos por el horno de fuego y salgamos probados, brillantes, porque quiere que nuestra fe crezca, pero realmente Él no es el culpable de esas situaciones difíciles. Miren cómo dice Joel, capítulo 2, verso 13 al 14. Nuestro Dios nos dice, arrepiéntanse ahora mismo y cambien su manera de vivir. Lloren, ayunen y vístanse de luto, arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Y me gusta la otra versión, dice, Dios está deseoso de desistir y no de castigarnos. Ese es nuestro Dios. Entonces, ante cualquier situación difícil, si nosotros clamamos a Él, Él viene en nuestra ayuda. Es necesario que cuando venga ese momento de querer culpar a Dios por el sufrimiento, tú recuerdes quién es Dios. Deuteronomio 32:4 dice, Él es nuestra roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son de justicia. Es el Dios de la verdad, justo y recto. En Él no hay ninguna maldad. Y yo recordaba en especial este versículo porque cuando tú oyes historias de dolor, aunque no sean las tuyas, sino de otros, como cuando les decía que te cuentan de la tragedia, del maremoto, de Armero, de cosas duras, a veces sentimos que Dios no prestó atención, que Dios es injusto, creemos que Dios hace cosas que no son buenas. Y resulta que mi hermana me pidió el favor de orar con una empleada que le acababa de llegar del Pacífico colombiano, una mujer muy triste y joven, de unos 30 años. Y yo me le acerco a saludarla, a conocer de su vida. Le pregunto cuántos hijos tiene y ella me dice que tiene 7 hijos, pero que a todos le tocó regalarlos, dejarlos donde un familiar, otros se los llevaron unos pastores, otros porque no había qué comer. Y entonces yo le dije, por favor, pero vamos a llamarlos. No, es que no sé dónde están. Vamos a escribirle una carta. Me dice, no, es que yo no sé leer ni escribir. Entonces yo en ese momento como que mi corazón se derrumbaba. Yo le decía, Dios, en este siglo, una mujer de 30 años, teniendo que regalar a sus 7 hijos, Dios, lejos, trabajando en otra ciudad, solo para mandar dinero como a 2 que sabía que vivían con una hermana, con un tío, y ella mandaba lo que ella trabajaba para esos hijos, pero los demás no sabían dónde estaban. No sabía leer ni escribir. Bueno, yo le compartí del Señor, oramos, pero me fui con el corazón destrozado. Me subí al carro y empecé a contarle a Bernardo la historia con lágrimas en los ojos y era como un dolor en mi corazón, como una impotencia de la injusticia. Y en ese momento el Espíritu Santo, que no quiere que te entristezcas, sino que en tu corazón haya gozo y esperanza, me dice, yo no soy injusto. Acuérdate que yo no soy injusto. Tú no sabes de dónde viene ella. Por supuesto, ella me dijo que el territorio donde ella estaba era un territorio donde se cultivaba droga y la gente solo vivía de eso y había mucha violencia y mucha pobreza. Y el Señor me dice, es que el lugar de donde ella viene son hechiceros, están en esto ilegal, ella viene de un pasado difícil. Acuérdense, las herencias, el pecado, ¿sí? Y el Señor me dice, pero acuérdate que si ella viene a mí, yo la sano, yo la restauro, ¿sí? Yo la limpio y yo la voy a hacer feliz. Nosotros no podemos tener una historia buena sin Dios. Pero tenemos que entender que cuando vienen esas situaciones tristes, tenemos que poner la mirada en Dios. Señor, yo no sé por qué pasa esto.
No te voy a cuestionar, pero voy a declarar que tú eres justo, que tú eres bueno, que tú sabes lo que hace Dios, que tú no te equivocas. Tampoco vamos a ir al extremo como, se lo merece, ¿cierto? Porque ni usted ni yo podemos juzgar a la persona y decirle, no, es que tú tienes bien merecido eso porque esa es tu vida de pecado. No, acuérdense, tenemos un Dios que es compasivo y que es misericordioso. Pero entonces no nos puede llevar a poner a Dios en tela de juicio. No nos puede llevar a dudar de la bondad de Dios. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios sabe hacer cosas maravillosas. Es misericordioso. Segundo, ¿qué quebranta nuestra confianza en Dios? Poner en duda, poner en tela de juicio la bondad y la justicia de Dios. Y miren, aquí voy a un concepto que a muchos no nos gusta. Y es blasfemar. Y algunos dicen, blasfemar yo, no, eso es muy grande. Blasfemar es tan sencillo como hacerle un reproche a Dios. Como hacerle la pataleta. Estoy brava contigo, Dios. No me respondiste. No voy más a la iglesia. ¿Sí? Cuando le haces la pataleta, cuando reprochas a Dios, cuando te llenas de rabia contra Él o cuando hablas mal de Él, blasfemamos. Blasfemamos del nombre del Señor. Blasfemamos de lo que Él es. Y podemos decir cosas como, ¿por qué le ocurren cosas malas a la gente buena? ¿Y por qué mataron si era tan buena muchacha? ¿Se acuerdan la novela? Pero miren, quiero que piense algo. La Biblia dice que ninguno de nosotros sabe hacer lo bueno. ¿Qué significa? Que ninguno de nosotros es bueno. El único bueno es Dios. Nosotros podemos tener obras buenas, pero la Biblia dice que no es por obras. Y que la mejor de mis obras es un trapo inmundo delante de Dios. Entonces esa pregunta no cabe. ¿Por qué le ocurren cosas malas a la gente buena? ¿Dónde estaba Dios cuando esto pasó? ¿Por qué Dios no evitó esa tragedia? Esas preguntas pueden convertirse en una fuente de amargura en tu corazón. Así que vamos a eliminarla de nuestra vida porque quebranta nuestra fe. Estás atravesando dificultades, tormentas, experiencias dolorosas, luchando con amarguras, con odios, con resentimiento. Los brazos de Papá Dios están disponibles para nosotros. No importa qué tan bajo hayamos caído, qué tan duro nos haya tocado en la vida, Dios es capaz de levantarnos. Y a mí me gusta mucho cuando la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y es que dice el Señor de lo vil y no menospreciado, es decir, de lo más bajo, de la tristeza más profunda, del dolor más fuerte, cuando Dios te levanta de allí, te convierte en un faro para muchos. Dios hace resplandecer su gloria sobre ti, dice el Señor, y te va a usar fuertemente. Mire, las personas que se levantan de ese tipo de situaciones se vuelven un motor tan fuerte que son usados por Dios. Con un arrebato, con una seguridad, ya nadie les va a hacer dudar. Es que si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo, ¿sí? Es decir, una persona que por ejemplo, sale de cárcel, de adicciones, de situaciones de enfermedad y ve la luz de Dios, se convierte en un motor para otros, para que otros lo puedan hacer. Le dice, si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. ¿Cómo podemos desarrollar confianza en Dios? Finalmente, punto 1, conocerlo y adorarlo. Es necesario que conozcas más a Dios. Cuando tú lees la Biblia y ves los relatos de esos hombres, de las relaciones que esos hombres tuvieron con Dios, entonces tú aprendes, Dios fue fiel, Dios respondió, Dios dio para comer maná en el desierto, Dios dio agua de la peña, es que Dios le mandó comida al profeta con los cuervos, Señor, mándame los cuervos. Señor, es que cuando tú empiezas a leer la Biblia y ya no la ves como historia, sino como hechos reales de hombres que confiaron en Dios y cómo Dios se manifestó en la vida de ellos, entonces tú empiezas a conocer a Dios. Y cuando tú lo adoras, exaltando los atributos de Dios que tú estás conociendo, ese poder viene a ti. La Biblia dice que Dios está conmigo. La Biblia dice que el Señor mandará su ángel delante de mí. Es decir, tú empiezas a proclamar lo que está en la Biblia. Dice la palabra que el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre cumplirá lo que ha prometido. O sea, el Dios que se le apareció a Moisés en la zarza es el mismo Dios de hoy. Se te puede aparecer a ti. Oremos para que no se queme nada en la casa y no aparezca ahí, ¿sí? Porque hoy no tenemos la zarza ni vivimos en el desierto, pero Dios se nos va a aparecer porque lo dice la Biblia. Eso no le pasó solo a Moisés, te puede pasar a ti. Eso es real. Dios puede hacer que te aparezca maná del cielo y tú le digas, Señor, no quiero avena. Dice que parecía como avena. Tú le dices, no, Señor, mándame otra cosa. Señor, mándame una pizza. Y el vecino dice, mire, me sobró una pizza, ¿quiere pizza? Y tú, Señor, gracias. Dios lo puede hacer, porque cuando tú empiezas a leer la Biblia y empiezas a conocer ese Dios se va a manifestar a ti.
Necesitas leer Biblia. ¿Cuántos lo creen? Ajá. ¿Cuántos van a salir de aquí a comprarse una Biblia? Necesitamos leer Biblia. Mira, al principio no es fácil, pero poco a poco, cuando tú te metes en esas historias y crees que eres tú, tú vas a hacer que cada palabra de esa valga la pena. Miren, yo tengo tantas promesas y tantas historias. Yo recuerdo que cuando nuestro primer bebé murió, el doctor que tuvo que mirar al bebé era un doctor que tenía problemas para tener hijos y en ese tiempo todavía no, había tenido su primer hijo y le dijo a mi esposo en ese momento, le dijo, mire, Dios me reveló esta palabra en medio de mi dolor, de que yo atiendo bebés recién nacidos y yo no tenía hijos, decía él, para mí era muy duro. Yo le dije, Señor, ¿cómo oro? Y dice que Dios le habló de la manera como Esther le oró a Dios para que el rey la recibiera. Miren la palabra tan propicia. Y dice que Esther le dijo, Señor, si he hallado gracia y favor delante de ti, concédeme, ¿cierto? Y le dio la petición, y la petición de ella era que el rey la recibiera, que no la mataran y que pudieran salvar al pueblo judío. Y él le dijo, Señor, dice, mire, por tanto tiempo yo oré de esta manera. Y miren, les quiero decir, tiene 2 hijos y ahora tuvo 2 gemelas, o sea, ahora está con 4. Entonces, la Biblia tiene tantas promesas. Pégate de ellas, no sé cuál necesites tú, pero necesitamos leer la Biblia y declarar esas promesas, creerlas, apropiarnos de ella, apropiarnos de que aún las piedras hablarán, ¿sí? Que Dios, los cielos se van a abrir y el Señor va a decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Que la nube de la gloria de Dios va a estar encima de nosotros, ¿sí? Que Dios va a mandar delante de nosotros la nube y detrás la columna de fuego. Tú tienes que proclamar lo que dice la palabra. Entre más conozcas la palabra, tú más íntimo te vas a volver de Dios y más real será Dios para ti. Más real será. Yo me podría quedar aquí contándoles muchas historias. ¿Cómo desarrollar confianza? Conocerlo y adorarlo. La segunda, confiesa las promesas de la Biblia. Y te voy a regalar 2. Salmo 118, 6. El Señor está de mi parte, por lo tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Cuando le tenemos tanto miedo al hombre, tú puedas decir, ¿qué me puede hacer un simple mortal? Y a veces cuando alguien me cuenta una historia difícil y parece que está en la angustia, Salmo 118, 6, yo le digo, ¿pero qué es lo peor que puede pasar? No, es que me llegó la auditoría, el jefe me está persiguiendo, me mandaron un memorando, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te boten del puesto, ¿cierto? Eso es lo peor. Siempre lleve lo peor. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si te votan, pues Dios tiene un mejor trabajo para ti. Dice que a los que aman a Dios todo ayuda bien. Señor, si me van a botar de ese trabajo y usted le quita la presión, le quita la sal, la pimienta, eso, ¿cierto? Y usted lo pone plano y le dice, Señor, pues sí, Señor, me van a investigar, vino la auditoría, me van a perseguir, pero tú estás conmigo, Dios. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te mueras? Asegúrate de que tienes la vida eterna. Dice que este cuerpo se va a destruir, pero el espíritu va a crecer. Entonces siempre tenemos que llegar allá. Señor, si esto pasara, ¿qué es lo peor? Tú vas a estar conmigo. Entonces ya tú le vas a ir quitando eso, porque Dios te va a dar esa plena confianza. Declare las promesas de Dios. Si Dios está de mi parte, ¿por qué voy a temer? ¿Por qué le voy a tener miedo al hombre? Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Que levantes estas promesas. Tercero, persevera en su obediencia a Dios. Cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, no dejes de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Ahí está probándote Dios. ¿Y qué te pasó? ¿No volviste a la iglesia? No, es que me sacaron del trabajo. Con mayor razón. Cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, no dejes de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Es allí donde está tu fuerza, tu fortaleza. Miren, yo he estado viviendo un tiempo muy duro de depresión, de tristeza, de dolor. Y yo estaba como sometida en mi casa y diciendo, no quiero volver a la iglesia, Dios. Mira, tengo rabia, estoy triste. Bueno, y me puse a orar y una voz vino a mí y me dijo, ¿qué haces usualmente tú un día como hoy? Y era un viernes en la noche. En esa época Bernardo y yo dirigíamos una célula de parejas. Yo le decía, Señor, a esta hora yo estoy en el grupo de parejas haciendo esto. Y el Señor me dijo, quiero que estés allá. Yo dije, Señor, no tengo caras, no tengo ganas, pero acuérdate, tienes que obedecer. Lo que tú estabas haciendo, síguelo haciendo en el momento de la prueba. No lo dejes de hacer. Es allí donde vas a encontrar refugio en Dios. Sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Sigue orando, sigue leyendo la Biblia, sigue ayunando, aférrate a Dios.
porque es una prueba. Y después de eso vas a recibir tu recompensa. Mire cómo dice la Biblia, Hebreos 10, 32, 36. Acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terribles sufrimientos. Les está hablando Pablo a los discípulos. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores, que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él les ha prometido. Perseverar con paciencia en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Y me encanta cuando el susurro del Espíritu Santo te dice, esto también pasará. Tranquilo que va a pasar. Y dentro de poco ya tú estarás al otro lado contando cómo Dios te rescató de allí. Y cuarto, cada vez que enfrentes el dolor, las pruebas, aférrate a la firme convicción que los brazos de papá te van a sostener. No te van a dejar caer esos brazos. ¿Usted lo cree? Tus brazos no me dejarán caer, Dios. Y mire, me encanta cuando Hebreos 6, se lo dejo de tarea, y usted lee ahí los héroes de la fe en Hebreos 6. Moisés declaró esto. Moisés habló en Hebreos 6, 27. Moisés confió en Dios y por eso salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Caminar mirando al invisible. No lo ves, pero Él está ahí. No lo sientes, pero Él te carga. ¿Lo cree conmigo? Diga conmigo, voy a caminar mirando al invisible y te va a sostener. Lo invito a ponerse en pie un momento, vamos a orar. Padre, muchas gracias, Dios, porque estás aquí esta mañana, porque has hablado a nuestro corazón. Y Señor, si en este momento no estoy viviendo una prueba, probablemente me estás preparando para enfrentar cosas difíciles. Y hoy sé cómo, Señor. Me quiero tomar de tu mano. Le voy a pedir que por fe levante una mano al cielo y le diga, Señor, tu diestra de poder me sostiene en todo momento. Y eres digno de confianza, Señor. Pase lo que pase, sé que estás conmigo, que tienes cuidado de mí. Hasta el último de mis cabellos, tú tienes contado, Señor. Conoces mi levantarme y mi acostarme, Señor. Aún no está la palabra en mi boca y ya sabes de qué tengo necesidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu presencia real, Señor. Gracias porque me dices que yo valgo mucho. Señor, que has dado naciones por mí. Que lo que más tú amabas, que era tu Hijo, lo entregaste por mí. ¿Cómo no me darás en Él todas las demás cosas, Señor? Todo lo tengo en ti, Padre. Solo te necesito a ti, Señor. Tú lo llenas todo y nada me faltará porque tú estás conmigo. Gracias, Señor. Yo le pido que por un momento usted se coloque la mano en su corazón y le diga, Señor, revélame si en mi corazón hay rabia contra ti, porque tuve la expectativa de que las cosas fueran diferentes y llegó el golpe a la fe, Señor. Vamos a decirle a Dios qué pasó. No sé, qué perdiste, quién murió, qué se acabó. No he entendido, Señor. Tengo tantas preguntas, Dios, y sé que de pronto en el cielo solo me las responderás. Pero en mi corazón hay distancia contigo, Señor, porque ese golpe a la fe trajo inseguridad, trajo desconfianza. Yo te pido perdón, Señor, por aceptar esto en mi corazón, aceptar la rabia, el dolor, Señor, la tristeza. Te entrego todos estos sentimientos, te entrego todo lo que pasó, aún las consecuencias que tengo que vivir hoy, Señor, producto de eso. No sé, mis hijos abandonados, las dificultades financieras, perder mi ministerio, mi empresa, mi matrimonio. Pero aquí estoy, Señor, sáname, sáname. Te pido perdón por mi pataleta, Dios. Te pido perdón por hablar en contra tuya, por mis sentimientos de demandas contra ti, Señor.
Yo hoy estoy seguro que tú me amas, que tú eres capaz de restaurarme, de sanarme. Abrázame, Señor, abrázame. 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 Y hoy te pido que todo sentimiento doloroso de mi pasado, Señor, de mi niñez, de mis errores, tú derrames tu bálsamo sobre ellos, Señor. Y me lleves a verte como el Dios grande y poderoso, como los brazos extendidos que me cargan, que me cuidan, que están conmigo, Señor. Que tú eres mi Padre del cielo, Dios. Aunque muchos me hayan fallado en esta tierra, tú eres el Dios que no me falla. El papá que siempre me cuida, que me ama. Y me abrazo a ti, Señor. En el nombre de Jesús, toda voz de Satanás que me hace creer que Dios no me ama, que Dios no me cuida, que a otros les ha ido mejor que a mí, que porque he tenido que vivir esto, en el nombre de Jesús te callas. Y yo declaro ahora que la voz del Espíritu de Dios se hace más fuerte y me recuerda cuánto me ama Dios, que ha diseñado planes grandes y maravillosos para mí, y que yo hoy suelto todo mi pasado, suelto todo mi dolor, suelto toda mi rabia y me abrazo a ti, Señor. Me aferro a ti, Padre, y tu Espíritu me empuja y tu Espíritu me lleva más allá, Señor, a vivir lo que tú has planeado para mí. Me desato libre hoy. Me desato, Señor, con una persona que tiene una fe firme y confianza grande en ti, Señor. Gracias porque lo mejor viene para mí. Tus bendiciones vienen para mí.